Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en el 11, en México Social. Estamos literalmente casi a un mes de esta fecha emblemática, 30 de abril, Día del Niño, Niña y Adolescentes, que debería ser, como todos los años, digamos, un mes de reflexión autocrítica en términos de la realidad. México sigue siendo un país no apropiado para los niños. Y por eso me da mucho gusto volver a recibir aquí en el estudio a una de las personas que durante toda su vida ha estado promoviendo los derechos de los niños y también los derechos de los fracturados, de los ya lastimados. Entonces, por eso, Juan Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles que este programa lo pensé en términos de algo que, como muchas historias, a mí me estremece, a mí me fractura, porque hace una semana, 8 días, de pronto la noticia ahí metido dentro de este recuento de logros por una parte, depende del periódico que ustedes lean, de avances y por otra parte el recuento de fracturas, de fatalidades, etc. Pero ahí estaba una nota, una pequeña nota. Hace una semana en Juchitán, 2 niños de 9 y 7 años, Perla y Daniel, fueron encontrados muertos en la calle por asfixia. Yo no sé si logro transmitir lo que significa para el país que 2 niños de esas edades aparezcan muertos tirados en la calle. Y eso me hizo volver a recuperar. Juan Martín ha estado haciendo constantemente el señalamiento de la enorme violencia a los niños, niñas, adolescentes. Las violencias, no solo la homicida, pero esto debe estremecernos. Y por eso, Juan Martín, muchas gracias por estar y hacer un recuento. Finalmente son 4 años y un poco más de esta administración. Entonces, mi intención es hacer esta reflexión, balance de lo que significa, lo que hemos sabido, ¿no? O sea, los datos implican pues, que esta violencia a los niños no cede. Y nuevamente algo que tú y yo hemos discutido muchas veces. En el caso de un ser humano, o no se diga un niño, niña, uno pesa como todos, o tanto como todos. Por eso de que bajó un poquito es realmente una banalización de la vida. Entonces, hazme un recuento, o sea, hablemos de las violencias a los niños en estos años y obviamente te pediría reflexiones sobre lo que significa este hallazgo de, nuevamente, niños tirados en la carretera, Perla y Daniel, 9, 7 años, asfixiados, y las sospechas sobre el padre, un vendedor de, no sé de qué vendía en las calles, en las plazas con sus hijos. Juan Martín, qué gusto recibirte. Querido Luis Mario, gracias por esta oportunidad. Y mira, yo creo que este caso no solamente debe de indignarnos a todas y a todos por lo que, digamos, el retrato que has podido compartir y mostrar, los cuerpos de 2 niños pues asesinados, pero sobre todo porque tenemos que recordar que estos hechos no son mágicos. No es que de repente algo sucedió y alguien los asesinó, sino que las violencias son tan cotidianas, tan normalizadas, que van creciendo. Y hipotéticamente en esta línea de investigación que pudiera haber sido el padre, que no sabemos, esto pues, debió haber ocurrido con muchos acontecimientos antes de maltrato físico y otras cosas. Y si fueron otras personas que no fue el padre, también estamos hablando de gente que los conocía, que son de esta zona. En todos los casos hay al menos autoridades implicadas. Las Procuradurías de Protección, en este caso del Estado de Oaxaca, porque son niños que estaban en el espacio público. El problema no es que trabajen, el problema es que no tengan respuesta de parte de las autoridades para que no tengan que sobrevivir en el espacio público. Si eran víctimas de algún tipo de violencia, abusos de parte del contexto familiar, también los vecinos, la familia cercana tiene corresponsabilidad. Pero tenemos que ayudar al público y a nosotros mismos de que la indignación no sea como en este caso, porque lamentablemente, y quizás lo compartirás conmigo, vamos pasando de indignación a indignación y tenemos cada vez más casos que nos van doliendo, que nos van lastimando y que precisamente perdemos de vista la responsabilidad del Estado, la cadena de responsabilidad de personas y de autoridades por la gravedad de los hechos. Y por ello quisiera un poco en ese sentido como recordar que niños y niñas todavía siguen siendo considerados en la gran mayoría de la población como objetos de propiedad familiar, así tal cual, sí, ¿no?
Y al ser objetos de propiedad, yo como adulto decido qué hago con ese objeto. Y lo mismo puede ser un objeto de protección, un objeto de deseo sexual. 8 de cada 10 abusos sexuales ocurren en los contextos familiares y de protección, o deberían ser de protección, pero al mismo tiempo las otras personas no se meten o no intervienen porque son sus hijos, es su propiedad. Entonces ahí tenemos una gran trampa cultural, histórica, que tenemos que romper y que la convención vino a romper precisamente. Y déjame ser muy autocríticos, tú y yo hemos estado ahí, casi 30 años de la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, y no hemos logrado. Sí hay avances jurídicos, sí se puede mostrar en los informes que se hace el Estado mexicano, ciertos avances, pero la verdad es que yo comparto esa noción de que culturalmente no logramos interiorizar que los niños y niñas son sujetos de derechos y siguen siendo objeto. Y eso creo que es un punto relevante para nosotros, de nuestras generaciones, que no lo logramos. Efectivamente. Y desde esa autocrítica creo que tenemos que plantearnos también que no hemos logrado que el Estado en su conjunto asuma con institucionalidad. Y efectivamente incluso hemos sido partícipes de muchas iniciativas, reformas de ley, constitucionales, instituciones que se han creado, pero el Estado en su conjunto y las y los funcionarios siguen atrapados en el paradigma viejo. Y aquí, hablando un poco de los últimos años más recientes y este breve balance que haremos, es que la administración que llega con el señor López Obrador, de entrada dejó a niños y niñas fuera de su agenda. Recordaremos en octubre de 2018, previo a tomar posesión, presenta los 25 proyectos prioritarios y ninguno incorpora 38 millones de niños, niñas y adolescentes. Y lo alertamos porque él había firmado con nosotros el 30 de abril de 2018 9 compromisos. Lo alertamos, fuimos con los niños y niñas. Déjame contraargumentar. Dirían los que están en la administración que por eso está el programa de becas y por eso estas transferencias a las familias, hasta a las mujeres. O sea, hay esta visión de que es un tema de transferencias, pero de hecho tú y yo participamos en la Ley de Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, que dio pie a un sistema, el cual ha sido literalmente abandonado porque sigue acéfalo hasta donde yo tengo entendido. Sí, con una encargada de despacho, sí. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con las comisiones en Cámara de Diputados y Senadores? ¿Podríamos decir lo mismo? ¿Qué pasa en los congresos locales? ¿Qué pasa en las otras niveles de instituciones? Bueno, yo empezaré con una anécdota fea, pero que al público le mostrará el tema. Y es que la presidencia de la Comisión de Derechos de Niñez en el Senado, en la Cámara de Diputados, y lo mismo pasa en los congresos estatales, es la que nadie quiere, porque no da a los políticos y a las políticas visibilidad. Y eso ya habla de que no es un tema prioritario, porque no se traduce en votos o cosas así, ¿no? Bueno, pero esto nos da cuenta que también en el Congreso, como vienen atrapados con paradigmas viejos, políticos o de otro tipo de intereses, no es un asunto que se priorice de tal manera que yo le invito al público a que piense, prácticamente las comisiones de derechos de la niñez de los poderes legislativos son invisibles para el público. Con mucha suerte, el parlamento infantil, bastante mal hecho y sin aprender de 30 años de que ya se ha señalado que no es el método. Y lo otro es que las reformas que están haciendo son intrascendentes o incluso contrarias a derechos, ¿no? Y tenemos muchísimas barbaridades que el público no se entera, pero que tenemos que ir parando de cómo se va dando la oportunidad, a veces a nivel estatal, a veces a nivel federal. Y creo que esto es precisamente regresando al paradigma que no hemos logrado cambiar y que no hemos logrado que el propio Estado y sus funcionarios y funcionarias lo incorporen. Porque aquí viene otro factor también y que me parece central, regresando tantito a la violencia, y es que tenemos tan incorporado que niños, niñas y adolescentes son inferiores, que no valen lo mismo que una persona adulta. Menores, estamos infiriendo esto. Exactamente, la minoridad como concepto y como hecho, entonces es menos importante y tenemos como más importante la agenda nacional la seguridad, la economía, o lo que ustedes quieran, pero no que 2 niños aparezcan asesinados en la calle. Eso no es un tema que movilice, digamos. Déjame tratar de dar, en este segmento, tenemos ya 2 minutos, o sea, de qué, no me gusta usarlo, pero el número finalmente da cuenta de cierta idea del fenómeno. ¿De qué número estamos hablando? Porque recientemente has escrito en varias partes la realidad de que las violencias, la violencia homicida sigue, este caso de Perla y Daniel son emblemáticos, pero de acuerdo a los análisis que han hecho ustedes y muchas otras gentes, la violencia homicida ha crecido en los últimos años. Sí, aquí hay una paradoja. Vemos que hay un descenso, afortunadamente, en términos
mayúsculos de asesinatos, particularmente en 2022 se bajó un poquito, pero de niños y niñas se mantuvo y mantuvo en crecimiento. No así escandaloso, pero para darles el dato, 7 homicidios todos los días, entre dolosos y culposos. 7 homicidios. 7 homicidios todos los días. El día de hoy, 7 niños adolescentes morirán por una causa violenta, deja ponerlo así. Así es. 14 reportes de desaparición todos los días. Y sí. Pues, solo para hacer un contraste, 30 de abril 2018, 6,614 niños y niñas desaparecidos. Estamos ahorita en el mes de febrero con 18,000 niños y niñas desaparecidos. Se triplicó el número de niños y niñas desaparecidos, que es una de las violencias más crudas, un crimen de lesa humanidad, porque un niño que es víctima de desaparición, una niña, puede ser víctima de muchos otros delitos. Y al final no sabemos dónde está. Y el dolor que representa para las familias, para todas y todos, es mayúsculo. Entonces hay un deterioro hacia niños y niñas focalizado de muchas formas de violencia que quedan en impunidad. Y en ese sentido déjame ir a un corte con esta reflexión. No podemos aceptar esas narrativas porque finalmente nos habla de un fracaso rotundo. No hemos logrado 30 años después que la Convención de Derechos sea parte central, no se ha movilizado el gobierno, UNICEF, que sería la otra contraparte, mantiene, yo digo, una distancia. No la veo yo en el reclamo. Las organizaciones de sociedad civil, diezmadas, sin recursos, pocas tienen realmente capacidades para hacer albergues o operar cosas, los que tienen relaciones con ciertos espacios económicos. Bueno, ese es el balance. Vamos a un corte. Estamos aquí en el 11 platicando, reflexionando, sintiendo lo que significa, y por eso este programa, y repito, está dedicado a Perla y Daniel, 2 niños de 9 y 7 años que fueron asesinados, encontrados sus cadáveres, sus cuerpos, porque tienen nombre, sus cuerpos, en la carretera de Juchitán, y no sabemos, solo sabemos que dice la narrativa periodística, murieron por asfixia. Y por eso es importante repetirlos, repetir sus nombres. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque tú recordarás, estábamos ahí a principios, hace 20 años, 10 años, parece que había un impulso, los eventos, digamos, del 30 de abril, Días de Niños, había unas reflexiones, había leyes, había de alguna manera una densidad que llevó a que el viejo DIF nacional, y lo digo con todo el peso de lo que puede decir, el viejo se convertía en un sistema para tratar de articular a todas las dependencias, porque finalmente los derechos invocan a todos y a todas, y de pronto hubo una sensación de que había una ley y se iniciaba un sistema, por lo menos el basamento, los cimientos. Llega una administración que no cree en sistemas, no cree que haya articulación, parece que regresa al DIF, pero eso habla del gobierno federal. Pero en la República, o sea, yo no sé, tú has viajado más últimamente que yo no sé si con los nuevos temas, niñez no acompañada, el tema brutal de desapariciones, que en esas fosas cuántos niños, niñas hay, el extravío, o sea, ¿cómo podríamos explicarnos por qué se desvaneció esa agenda y por qué estamos en la situación del horror de estos nombres y de horror a nuestras vidas, porque no hemos podido lograrlo? O sea, ¿qué explicación te das? Yo no sé si, tú que tienes relación con otros países latinoamericanos, ¿es algo similar ha pasado? ¿O sí hay, digamos, este movimiento, no sé, en los países de Latinoamérica? ¿Cómo podrías hacer un contraste? Mira, como todo tiene complejidades, ¿no? Entonces yo sí creo que a nivel global y particularmente en América Latina hemos avanzado de forma significativa en sobre todo reformas legales, reformas de ley. Prácticamente todos los países, Chile es el último que tiene una ley bastante buena, y algunos avanzaron en narrativas y cada vez más frecuente hablar de derechos, ejercicios de participación infantil, hasta ahí. Creo que el tema de fondo sigue siendo, como iniciamos la conversación, con el paradigma, ya refiriéndonos a estos elementos culturales, saberes, incluso economías que se mueven sobre ello. Y creo que en el caso mexicano tenemos una revolución jurídica, que es la constitucional en 2011, pero
tal es el nivel de adultocentrismo, es decir, todo está pensado en el mundo adulto, que también en 2011 recordarás que se logró este cambio constitucional en el artículo 4 para incorporar el interés superior de la niñez y el 73 constitucional que permitió que 32 entidades federativas y la federación tuvieran una sola ley general, porque antes teníamos 32 y era una locura. Logramos la ley general con mucho esfuerzo y ahí creo que tenemos que ubicar que hubo una especie de juego interesante entre funcionarios y funcionarias que le iban entendiendo al sentido de los derechos, de la importancia de un sistema. Por supuesto, el trabajo que se hizo desde lugares con la academia, digamos, y tu liderazgo y muchas otras organizaciones y activistas. Y creo que a nivel internacional, y hay que recordar el papel específico de Isabel Crowley de UNICEF, que asumió una tarea muy impresionante de lograr articulaciones, y tenemos esta ley general, que lo que plantea, entre otras cosas, es crear un sistema. Este sistema implica no una nueva institución, sino un mecanismo de coordinación de alto nivel, que ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en la Observación General número 5 lo establecía. Y esencialmente somos una federación, tenemos 32 gobiernos estatales, 2.400 y tantos municipales y el gobierno federal. Entonces, entre todos se van articulando, van entretejiendo y para esto se requiere institucionalidad. Esa institucionalidad implica, pues por supuesto, reglamentos, funcionarios y funcionarias preparadas, mecanismos de resolución de choques entre mandatos y demás. Y creo que esa tarea lo estuvo haciendo muy bien la primera etapa Ricardo Bucio con su equipo que logró conformarlo. Con el cambio de administración federal que tenemos en 2018, con un presidente que viene con otra cultura política, vamos a llamar un poco más del pasado, que le cuesta trabajo entender esto desde el enfoque de derechos humanos, lo que hacen muchos es que intentan primero quitarlo, pero aquí la clave por la cual no se pudo eliminar el CIPINA es porque ya estaba entretejido en los municipios y en los estados. Y salía más caro y más complicado desmontarlo. O sea, sigue habiendo CIPINAs en los estados. Exacto, sigue vivo. ¿Y cómo están? ¿Qué hacen? Ver, ese es el tema. Yo diría que, y lo digo metafórica y gráficamente, están resistiendo y sobreviviendo. Y se lo debemos mucho a funcionarios y funcionarias que lo han asumido literal como bandera casi personal para mantenerlo. Porque yo no recuerdo ningún gobernador o un legislador que esté, digamos, con la bandera señalando, indignando, son reclamando. Funcionarias y funcionarios de nivel de perfil medio y demás que se han ido comprometiendo. Y hay muchos, por no mencionar algunos específicamente, que incluso han cambiado de rol, de función pública, pero se llevan la agenda y eso ha sido muy rico, porque yo diría que eso es lo que logró contener que no se desmantelara, porque recordemos que al inicio de esta administración se anunció la desaparición de este avance tan importante para México, pero no se logró, lo cual es buena noticia. Pero lamentablemente, pues esto no es que esté donde debe encontrarse en términos de cumplimiento de la ley y de presupuesto, sino que está en una lógica de sobrevivencia que ojalá en los próximos años logremos revitalizar. Y menciono 3 elementos claves. Otro componente ha sido la sociedad civil, que hemos estado ahí encima, hemos hablado con todo el mundo, pronunciamientos públicos, pero mucho diálogo político con quienes toman decisiones, sobre todo llamando a la cordura. O sea, el costo que representa desaparecer un sistema que además ha sido motivo de ejemplo del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a otros países y prácticamente una tercera parte de las recomendaciones del Comité a México en 2015 fueron sobre el sistema y México está próximo a presentarse ante el Comité de Derechos del Niño y las cuentas que va a dar son malas. Sí, el próximo año hay nuevamente en Ginebra una reunión con el Alto Comisionado de Derechos de los Niños. Es un informe gubernamental y es un informe hecho por las organizaciones. Y por los niños y por los niños. Y en ese sentido, déjenme ser muy enfático. O sea, sí hemos sido muy críticos, pero tanto Juan Martín como yo tenemos un enorme reconocimiento a esas organizaciones que sobreviven, que están resistiendo, que son responsables de mucho de lo que se hace, o lo que se hace, aunque no es mucho, pero lo que hace, pero en el caso de un niño o niña, que los protegen, que los procuran, que los cuidan, que los defienden las autoridades, que los defienden. También este programa es un reconocimiento a la sociedad civil que sigue resistiendo, sobreviviendo, y son responsables de los rescates, deja ponerlo así, las protecciones, y siguen estando en la línea frontal, solo esta sensación de que no van acompañados por el Estado, el gobierno, los gobiernos. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, déjame pedirte una reflexión final. Las violencias a los niños y niñas y adolescentes en estos 20 años, para no ser tan enfático, tu percepción
es de que no solo no se han detenido, sino son más profundas, más amplias en números y obviamente más dolorosas. ¿Esa sería tu conclusión? Pues mira, más allá de mi percepción, los datos nos muestran que sí, que las violencias se han multiplicado, se han incrementado en las de alto impacto, pero agregaría un tema que sí es de percepción y es que ahora las violencias son más crueles. Ya no es solo quitarle la vida a un niño o una niña, sino todo lo que se asocia alrededor de esto, el acto de crueldad. Y creo que el hecho de que estos niños, regresando a este programa dedicado a ellos, estén en la vía pública, nos habla precisamente de esa crueldad, ¿no? Y que tenemos que resistirnos a ello porque parte de lo que se ha ido creciendo y se ha instalado, no es nuevo, pero se ha instalado en esta administración, es lo que ya, digamos, un filósofo sudafricano habló de necropolítica. Entonces, estar jugando con el tema de si son menos muertos, hoy fueron 5 menos que ayer y por eso vamos siendo exitosos, exactamente eso es la necropolítica, que estemos midiendo cualquier cosa en función de la muerte, cuando tendríamos que hablarlo desde la vida, desde cuántos niños y niñas se permanecen en la escuela, cuántos niños y niñas están hablando por sí mismos de sus derechos y sobre todo qué es lo que como Estado, de acuerdo a la ley y a la Constitución y al sentido común, está haciendo para que niños y niñas no vivan ninguna forma de violencia. Y en ese sentido vale la pena recuperar que el gran objetivo de los derechos de los niños es que tengan una vida en alegría. Que estén vivos. Y que estén alegres. Así es. Una vida en alegría en el sentido de, por tanto, los derechos. Así y es. por eso cada vez que decimos la inflación creció, la economía no crece, hay problemas en los servicios, lo que debemos pensar es que son los niños los que están viviendo esa narrativa económica, esa narrativa adultocéntrica, como dice Juan Martín. Y en ese sentido hay que seguir insistiendo. Déjame terminar agradeciéndote. Recientemente la UNAM, el programa, presentó este libro. Es un recuento del enorme incumplimiento de los derechos de los niños en el país. Busca dar cuenta de las brechas, busca dar cuenta de la no necesidad de hacer mucho más, pero mucho más ya. Porque lo que no hacemos ahorita no lo vamos a recuperar. O sea, cuando decimos que la tasa de abandono escolar crece, o cuando decimos que muchos niños no regresaron a la escuela o que no tienen aprendizaje, los toca de por vida. Y por eso yo le reconozco y agradezco al doctor Saúl Arellano, al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, que haya hecho este texto que está, y que debe, hoy 30 de abril del 23, ser un texto que junto con muchos otros que produce y que escribe Juan Martín y muchos otros amigos y amigas, movilizar, dar cuenta de todo lo que falta. Juan Martín, muchas gracias por estar aquí. Y nuevamente, muchísimas gracias por la recordemos oportunidad. esos nombres, Paula y Daniel. Debe ser motivación para todo. Buenas noches, gracias por estar aquí en México Social.